Bien, entonces vamos a resolverlo. Primero, como dice chequear que el comando exista, entonces para eso vamos a usar la función all commands y contains key. Vamos a chequear si una clave específica existe. La clave específica es la que haya escrito el usuario, o sea, input.txt, input.txt.text. Entonces quiero saber si esa clave existe. Esto devuelve true o false. Si ponen el cursor arriba, ahí dice devuelve booleano y recibe una string que es la clave. Entonces esto vamos a ponerlo directamente adentro de un if. If esto, entonces ejecutamos el comando. Ahí está. Solamente lo ejecutamos si existe. Esto es para que no tire error. Bien, entonces hay ahora un error que puede ocurrir. Por ejemplo, si yo llamo al comando help, imaginemos que llamo el comando help para mostrar una ayuda. Bien, imaginemos que el comando hace algo acá, lo que sea, que produce un error. Entonces, acá, al ejecutarse, esto no va a tirar error, porque de hecho lo va a ejecutar correctamente, pero la función adentro tiraría un error y ese error no lo podríamos comprobar de esa manera. Por ejemplo, imaginemos que, no sé, vamos a producir un error a propósito. Vamos a la variable a y le asignamos null. Entonces hacemos a.name igual a algo, lo que sea. Entonces esto va a producir un error porque estoy accediendo a una variable que está dentro de un objeto nulo, de una variable nula. Entonces, para evitar ese error, o mejor dicho, para evitar que Unity se rompa, de hecho, si vamos a Unity y le damos play, y escribimos help, vemos que el programa se rompe abajo. Entonces, al margen del error y eso, tenemos que contemplar que puede ocurrir un error, entonces prevenirlo. Lo que vamos a hacer es, el chequeo está bien, lo dejamos. Lo que vamos a hacer acá es agregar lo siguiente. Try. Y vamos a poner esto adentro de try. Entonces lo que va a hacer esto es intentar, como dice la palabra, intentar ejecutar esto. Si no puede, entra acá. Imagínense que esto es una función que recibe como parámetro una excepción. Las excepciones están adentro de using system. Entonces imaginemos que hay un error. Entonces le vamos a decir exception de error. Entonces acá en lugar de que crashee, va a entrar al catch y en este caso no va a hacer nada. Lo que yo quiero que haga es que escriba en la consola hubo, mayúsculas, hubo un error. Y que el error sea error.message. Ahí guarda el mensaje del error. Y de hecho le puedo sumar, vamos a ponerle 2 saltos de línea, y error.stackTrace. Esto lo que almacena es la ruta de todo, el seguimiento, digamos, de todas las funciones que se ejecutaron hasta que se produjo ese error. Entonces nos permite corregir ya sabiendo cuál es la función que tiró un error o cuál fue el camino que siguió y en base a ese camino ver por dónde buscar el error. Entonces ya es un mensaje más personalizado. Vamos acá. Escribimos help. Y ahora, ahí nos dice. Bueno, toda la ruta hubo un error. Entonces,
se produjo en el update y nos dice la línea de código y todo. Bien, entonces, si no puede ejecutarlo, si el try tira un error, entra a esta parte. Bien, se pueden poner todos los catch que nosotros queramos por cada try. Supongamos, en este que se llama exception, quiere decir que recibe un exception, quiere decir que este catch se va a ejecutar por cualquier error. Esto es porque todos los errores heredan de exception. Entonces, cualquier error que tire Unity va a entrar acá. Entonces, lo que vamos a hacer es esto, lo vamos a correr un toque más abajo. Y acá vamos a poner otro catch que diga null reference exception. Entonces, lo que va a hacer C# acá es intenta ejecutar esto. Si el error que tira, si tira un error porque no puede ejecutarlo y ese error es null reference exception, entra acá. Si es otro error, entra acá. Y así puedo escribir todos los catch que quiera. Entonces acá pondríamos hubo un error de algo nulo. Y de vuelta podemos poner el stack trace, este de acá, cosa de que muestre toda la ruta hacia el error. Esto sería null error. Null error. Ahí está. Bien, entonces ahora lo que hacemos con esto es contemplar que esto podría llegar a tirar un error y en lugar de romperse el juego, porque ya que si esto se rompe ya la consola no puede hacer nada, entonces esto es como para que la consola pueda hacer algo si el programa crashea de alguna manera. Hay una adicional, vamos a ponerlo al lado, que se llama finally, que es la última parte del bloque try catch, es try catch finally. Lo único que hace try catch es se ejecuta siempre. No importa lo que pase, o sea, no importa si entra un error o si entra un catch, se ejecuta siempre. Entonces quizás surge una pregunta de si se ejecuta siempre, ¿por qué no lo pongo afuera y ya está? Bien, porque si en alguno de los dos casos, tanto en el try como en el catch o en cualquiera de los catch, yo pusiera un return, la idea del return es corta ahí y sale. Pero con el finally, aunque pongamos un return o pongamos lo que pongamos, siempre va a entrar acá. Entonces este finally, esto se puede usar para si queremos que antes de salir haga algo específico como escribir algo en la consola, guardar un dato, setear un parámetro, etc. Entonces antes de salir ejecutaría este finally de acá. Bien, y esto es todo por el bloque try catch y demás. Bien, entonces hasta ahora lo que puede comprobar nuestra consola es que el juego no crashe. En este caso entraría al otro, que es el null reference exception. Y hubo algún error, un error de algo nulo. Bien, eso es porque entró al otro bloque. Bien, entonces ahora nuestra consola ya verifica que no se rompa, digamos, al ejecutar un comando. Vamos a hacer ahora lo que sería esto, el bloque help, pero hacerlo bien. O sea, en lugar de esto lo puedo borrar, en lugar de que crashee y que muestre un error, vamos a hacer que muestre la lista de todos los comandos que yo tengo disponibles. Entonces, para que muestre esa lista, primero deberíamos recorrer el diccionario. Normalmente usamos un for para recorrer una lista de objetos. En este caso lo que vamos a usar es un for each. El for each lo que hace es por cada ítem en una colección se ejecuta una vez. Lo voy a dejar como comentario.
por cada ítem en una colección se ejecuta una vez. Bien, entonces lo que cambia acá es la colección. La colección es all commands. Entonces se va a ejecutar una vez por cada ítem que haya dentro de all commands. Bien, entonces este bar de acá lo que hace normalmente, bueno, lo que hace de hecho es asignar un valor automáticamente. Por ejemplo, variable algo es igual a 1. Fíjense que ahí me pone el tipo de dato int. Pero si yo le asigno un flotante, cambia el tipo de dato a float. Lo mismo si le pongo un string, ahí cambia el tipo de dato a string. Bien, lo que hace esto es deja que C#, en este caso, elija automáticamente cuál es el tipo de dato que se va a asignar a esa variable. Entonces C# en este caso eligió keyValuePair, que es básicamente para que agarra cada uno de los valores. Fíjense que este ítem punto tiene un key y un value, y por cada ítem que encuentra pone su valor en value y pone la clave de ese valor, y pone la clave de ese valor adentro de key. Entonces yo tengo 10 elementos, en item.value tengo al elemento y en key tengo su clave. Entonces puedo acceder a las dos y ese tipo de datos es el que mejor se adapta. Bien, entonces ahora para mostrarlo voy a hacer write para que lo escriba en la consola y le voy a pasar item punto, en este caso key, más, ese sería el valor. Y acá debería mostrar a continuación algo como una descripción. Vamos a ver primero que esto funcione. Vamos a ejecutar el comando help. Bien, venimos acá y nos muestra cls y help, que son los únicos dos que tenemos por ahora. Bien, ahora que funciona este for each, deberíamos agregar una descripción. Vamos a hacerlo de dos maneras. Primero la manera más fácil y después la manera más copada, digamos. La manera más fácil sería, así como tenemos este diccionario, hacer otro diccionario que guarde strings. Esos strings van a ser las descripciones. O sea que vamos a ponerle all descriptions. Bien, entonces por cada comando voy a agregar una descripción. Entonces en register command necesitaría un parámetro adicional que sería description. Y esa descripción la agrego en all description.add. Entonces pongo acá cmd_name porque esa descripción le pertenece a este comando y guardo la descripción ahí. Bien, como cada descripción pertenece a un comando, la guardo exactamente en la misma clave. Entonces dentro de all commands, en la clave godmode, imaginemos, tengo la función o el comando godmode. Y dentro de all description, dentro del mismo nombre de comando, o sea, con el mismo nombre, sería godmode, tengo la descripción. Bien, entonces acá tira error porque me va a pedir el siguiente parámetro. Vamos a ponerle esto limpia la pantalla. Y al de abajo vamos a ponerle esto muestra ayuda. Ayuda. Bien, ahora lo que va a hacer esto es guardarnos en otro diccionario, que es el que acabamos de crear, todas las descripciones. Entonces en el help yo podría mostrar esto más item, no, perdón, all description, subíndice, item.key. O sea, utilizo la misma clave del comando para sacar de ese índice su descripción. Entonces ahora, volvemos a Unity.
Y help lo que hace es CLC, esto limpia la pantalla, help, esto muestra ayuda. Bien, esta sería la forma de hacerlo, la forma, digamos, más casual. El problema con esto es que si queremos agregar más cosas, como una descripción de los parámetros, o más parámetros, o algún tipo de dato específico, o más cosas detalladas para los comandos, tendría que empezar a duplicar el diccionario una y otra vez. Entonces, para evitar eso, lo que vamos a hacer es... Ups. Vamos a darle play a ver si se corrige. Sí. Lo que vamos a hacer es crear un C# script y le vamos a poner command data. Y vamos a guardar ahí los datos de lo que sería el comando. Voy a construir los datos de ese comando. Entonces, vengo acá, command data. Como solo va a guardar datos, solo va a guardar variables, no necesito el start. El update, digo, no necesito el start tampoco. Ni tampoco necesito que le dé mono behavior. Solamente necesito que guarde cosas. ¿Qué son esas cosas? Primero el comando. El comando que va a guardar va a ser de tipo prototipo de función. Bien, ese prototipo de función no lo tenemos acá, lo tenemos en consola, que es, de hecho, template method. Entonces, lo que tenemos que escribir acá es console.templateMethod, ese va a ser el tipo de dato, y le pongo command. O sea, lo estoy sacando de adentro de la consola. Y después la descripción. Description. Y si quiero que guarde más cosas, pondría todos los datos uno abajo del otro. Bien, de hecho podría guardar cmd name. Sí, name. Vamos a ponerlo name. Entonces guardaría su nombre y su descripción. Entonces vengo acá y cuando vamos a registrar el comando, en lugar de guardar el comando, deberíamos guardar un paquete, que sería esta clase, que incluya el comando, el nombre y su descripción. Entonces, ahora, en el diccionario, en lugar de hacer un diccionario, este de abajo ya no nos sirve, en lugar de hacer un diccionario de template method, o sea, un diccionario de funciones, hacemos un diccionario de command data. Entonces, adentro del diccionario vamos a guardar todos los datos de ese comando. Entonces vengo acá y esto lo borro. Y lo primero que deberíamos hacer es construir ese command data. Ya que aprendimos a usar var, vamos a escribir var cdata, como command data, igual a new command data. Fíjense que el tipo de dato que le puso ahora es command data automáticamente. Bien, y lo que hacemos es cdata.name es el nombre del comando. cdata.command es el comando. cmd command, nunca me di cuenta que fue redundante. Bueno, no importa. cdata.description es igual a description. ¿Y qué hacemos? Guardamos ese paquete que acabamos de armar en el diccionario. En el índice cmd name, como veníamos haciendo hasta ahora. Guardamos cdata. Bien, entonces cada vez que registramos un comando, crea este paquete, guarda dentro del paquete las cosas y después guarda el paquete entero dentro del diccionario. Ahora en la función help, que ya no tenemos ni siquiera esto, vamos a armar de vuelta el mensaje así esto no es un quilombo. Lo que vamos a mostrar es item.value y adentro de item.value tenemos chachán, name, que es el nombre del comando, más, y le ponemos item.value.description y esto mostraría su descripción. Bien, a lo que es
Rendimiento hace exactamente lo mismo. Porque, ups, algo que me faltó. Sí, me faltó corregir esto. Bien, adentro de all commands va a haber command data y la función no está acá, sino adentro de command. Entonces esa es la función que voy a invocar. Eso me faltó. A ver si ahora no tiene error. Bien. Entonces Unity ahora debería hacer lo mismo. Hace lo mismo. De hecho, la idea de esto es que yo pueda después agregar más datos a los comandos de manera más óptima para las condiciones de trabajo, ¿no? Bien, hecho este cambio, se puede incluso resumir un toque más. De hecho, en lugar de escribir esto, lo que vamos a hacer es escribir el ítem. Bien, el ítem, como vimos, es un string. Así que el problema de esto, fíjense, es más corto, todo lo que quieran, pero cuando le doy play, vamos a escribir help, lo que muestra es lo siguiente. Esta información, de esta manera. Entonces, el key value pair, lo que me está mostrando es la clave y el valor. Fíjense que el valor, vamos a escribirlo de vuelta, el valor es un command data. De hecho, para verlo mejor, vamos a escribir punto value. Y fíjense que ahora yo escribo help y abajo dice command data, que es el tipo de dato. Bien, todos los objetos tienen una función llamada toString. ToString, si aprieto F12, sale de object. O sea, todos los objetos se heredan implícitamente de object. Y es virtual. O sea que si es virtual, yo la puedo sobreescribir. ¿Para qué la quiero sobreescribir? Para lo siguiente. Voy a command data y voy a hacer override toString. De hecho, puedo incluso no llamar a la base, porque de hecho lo único que quiero que devuelva es lo siguiente. Vamos a ponerlo más prolijito. Le voy a poner un string con este formato. Changos. No, no es este. No es este. Ahí está. Este. Le voy a poner corchete más corchete solo visual. No es que esto que vaya a hacer sea sí o sí hacer con corchete. Es simplemente algo visual. Bien. Entonces le voy a poner esto más name más una flecha más la descripción más y cierro el corchete. Fíjense que todo este texto lo escribí en la función toString. ¿Qué va a hacer esto? Cuando yo llame a la función toString del objeto, me va a mostrar cls, esto, limpiar pantalla. Bien, el comando toString, la función de hecho toString, la pueden sobreescribir en cualquier objeto, en cualquier monobehavior, en cualquier cosa que incluso no herede de monobehavior, la pueden sobreescribir y lo que va a hacer es que cuando ustedes intenten hacer un print de ese objeto y mostrarlo en la consola, en lugar de mostrar object algo, lo que va a mostrar es el texto que ustedes le pongan acá. Bien, entonces ahora nuestra consola está prácticamente terminada. Los ajustes que le quieren hacer ustedes son ya opcionales. Muestra la ayuda, vamos a limpiar la pantalla. Limpiamos la pantalla y vamos a mostrar help. Y se puede ocultar y visualizar de nuevo. Bien, esto es todo por la consola. Después, bueno, quedaría que ustedes la personalicen como quieran. Quedaría algo así como escribir code mode espacio algo como on y que ya la consola reciba parámetros.
Entonces, no hay nada más que decir acerca de esta consola. El resto, como dije, ya es escalable a ustedes. Lo único que podría agregar, que acá no lo agregué, es cómo accedemos a la consola. Bien, vamos a accederlo con algo que se llama Singleton. El concepto de Singleton lo pueden googlear en Wikipedia. De hecho, si quieren, a simple vista es eh, un objeto que tiene una sola instancia. O sea, la consola, por ejemplo, tiene que existir solo una vez en el juego. No hace falta que yo tenga 10 consolas. Necesito solamente una. Entonces lo que voy a hacer es agarrar esa única instancia que va a existir y la voy a guardar en una variable estática. ¿Por qué estática? Porque la voy a acceder a través de su clase. O sea, console. Y voy a acceder a la variable instance. Fíjense que la hago de tipo console porque voy a guardar la consola en esta variable. Bien. Vamos a escribirlo. Guarda la única instancia de esta consola. Bien, y en el start lo que vamos a hacer es instance igual a this. Entonces, esa única instancia la vamos a guardar ahí. Y como no puede existir otra instancia, o no debería, le voy a preguntar si la instancia es distinto de null, cuando ejecuto el start, si la instancia ya existe, quiere decir que ya hay otra consola. Así que entonces agarro esta consola, no, instancia y no, que iba a crear otra consola, y la destruyo. Luego de destruirla, guardo la... De hecho, una vez que la destruyo, no debería hacer nada. Hago esto. Y todo el registro de comandos, de hecho, también podría hacerlo solamente si la consola no existe. Entonces, si la consola ya existe, agarra y borra esta consola porque se creó de más, no puede crearse. Bien. Entonces, ahora, como solo va a existir esta única instancia, yo puedo accederla desde la variable instance. O sea que vamos, por ejemplo, al main. Imaginemos que esto ya sería nuestro juego. Entonces acá tendríamos la función, por ejemplo, godMode. Y vamos a ponerle un print que diga modo chitero. Y acá vamos a registrarla. Vamos a hacer console.instance.registerCommand. Y vamos a registrar el comando godMode, que llama a la función godMode. Y esto activa barra desactiva el modo Dios. Ahí está, ups. Bien, ahora como pequeña aclaración, todo lo que es inicialización, siempre, como esto de poner esta variable acá, siempre debería ir en el awake. ¿Por qué? Porque yo voy a tener acá el start del main y el start del console. Entonces nunca vamos a saber cuál de los dos se va a ejecutar primero. Si se ejecuta primero el update del main, lo que va a pasar es que la consola todavía no esté lista, entonces instance va a ser nulo. Entonces, vamos a explicar MS Paint. Imaginemos que tenemos la instancia de la consola y la instancia del main. Entonces, Unity puede empezar por acá o empezar por acá, por cualquiera de los dos. Entonces, como nunca sabemos eso, deberíamos inicializarlo en una instancia anterior, que es el awake. Vamos a ponerlo ahí. Bien, esto sería entonces awake main y esto sería awake console. Y esto sería start main y esto start console. Entonces, Unity siempre
va a ejecutar primero todos los awake. O sea que ejecutaría primero este awake de acá. Después ejecutaría este awake de acá. Y después ejecuta el start y después ejecuta el otro start. Entonces, si todas las inicializaciones las hacemos en los awake, Unity nos asegura que se ejecuta esto, esto, esto y todos los awake. Y para cuando se ejecuta el start, ya todos los awake fueron ejecutados. Por ende, ahora no importa por cuál objeto entre primero, ya va a estar la consola inicializada como debería estar. Eso es lo que nos aseguramos, digamos, haciendo toda la inicialización en el update, en el awake. Entonces, para cuando este main ejecute su start, la consola, no importa si se creó antes o se creó después, ya va a estar ejecutada, ya va a estar inicializada. Bien, entonces vamos a probar que esto funcione. Ups, de vuelta a lo mismo. Bien, vamos abajo de todo y vamos con CLS. Y ahora vamos a poner help. Bien, vemos que no nos mostró lo de el God Mode que había agregado. Normalmente siempre les digo que antes de empezar a revisar código y demás, es como antes de llevar a un técnico la computadora, fíjense si está enchufada, que es básicamente lo más básico. Lo más básico acá es revisar si puse el script. Entonces vamos a main o a cualquier otro objeto y vemos que no está el script de main. Como no está, lo agregamos. Ahora le damos play y probamos de vuelta. CLS y help. Y ahí figura God Mode. Activa o desactiva el modo Dios. Bien, fíjense que ahí tuve que escribir el comando. De hecho, el comando se escribe en mayúsculas. Si quieren evitar escribir eso, o sea que no importa en qué, cómo lo escriban, digamos, lo que pueden hacer es guardarlo siempre todo en minúscula. Entonces, acá donde guardan el comando, le pueden decir guardame siempre to lower, o sea, las minúsculas. Entonces, como guarda el comando en minúsculas, yo no importa si después lo escribo en mayúsculas. Lo que debería hacer acá es al momento de... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá. Acá yo voy a verificar si el comando existe o no existe. Entonces, antes de eso, lo que debería hacer es a ese comando input text le asigno lo mismo que ya tiene, pero en minúscula. .text .toLower. Entonces, no importa si yo lo escribo en mayúscula o lo escribo en minúscula. Lo que hace acá es, se lo voy a pasar, lo convierte a minúsculas y después chequea con las minúsculas que yo ya debí tener guardadas. Entonces, incluso ahora, si yo lo escribo todo en mayúscula, ups, no tiro error ni nada. Vamos a ver el código. Pude fallar, diría tu Sam. Bien, vamos a revisar. Vamos a tratar de buscar el error desde la base. O sea, yo registro el comando. Vamos a registrar el comando. Vamos a la parte donde registramos el comando, que es acá. Me llega el cmd name. Venimos acá y guardamos como nombre de comando esto mismo. Y acá que guardamos, esta parte de acá entonces es la que nos está jodiendo. ¿Por qué? Porque yo le paso como parámetro un comando. Por ejemplo, CLS con la mayúscula I. Entonces yo lo guardo como minúscula. Pero en el diccionario lo sigo guardando como normal. O sea, acá, en este parámetro de acá, estoy pasándole el lower, o sea, toda la minúscula. Entonces cmd cdata.name, vamos a escribirlo para que lo vean, print cdata.name más, y vamos a mostrar cmd name. Fíjense que al darle play van a ver que me muestra en la consola
lo que guardé adentro y la clave. Entonces deberían ser, si uno es con minúscula, el otro también. Entonces eso se soluciona fácil. Vamos a cerrar esto. Entonces, una vez descubierto el error, vamos a guardar acá cdata.name. Y listo, probamos que funcione. Le damos play. Escribimos cls todo en mayúsculas y funciona igual. Escribimos help todo en minúscula y funciona igual. Bien, entonces ahora teniendo nuestra consola, no hay nada más que hacer que modificarla como a ustedes les guste. Bien, eso es todo. Espero que hayan entendido. Cualquier duda que tengan pueden dejarlo en los comentarios abajo y lo responderé cuando pueda. Normalmente no tardo más de un día, pero nunca se sabe. Cualquier duda escríbanla y espero que se haya entendido. Chau.